sistema está en paralelo. ¿Sí o no? Sin lugar a dudas, esta conexión está en paralelo. ¿Y qué se hace cuando están en paralelo? Temprano se le explicó. Inversas. Así es. Entonces, el inverso del equivalente será el inverso de 2R más el inverso de R más el inverso de 5R tercios. Y aquí ya pues le damos el mínimo como múltiplo, desarrollamos, simplificamos y vemos qué es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces repito nuevamente lo que hice para que tengas una idea, ¿no? Esto que estaba desordenado, habían 7 resistencias, los he ordenado. Acá viene R y al lado izquierdo 2R en paralelo. Acá tengo R entre A y C, R entre C y B, y aquí tengo 2R en serie. Entonces, simplifico acá, acá me sale 2R. 2R con R me sale en paralelo. Entonces sale producto entre la suma. Esto en serie con el de aquí. Entonces, todo esto simplificando sería 5R tercios. Y en este lado tengo 2R y aquí R. ¿Ya está? Y acá sumas estas inversas. ¿Alguno de ustedes puede sumar estas inversas y me dice cuánto sale? A ver, ¿qué fracción sale acá? Eso es aritmética, ¿no? Le das como un denominador 10R. Abajo es 10R. Mira, ya no estoy haciendo física, estoy haciendo ya otro curso. Aritmética. Fracciones. Acá es 10R. Ya está. 10 entre 2, 5. Acá es 5. 10 entre 1, 10. Acá es 10, va 15. Y 10 entre 5, 2 por 3, 6. O sea, acá arriba sale 21. Invirtiendo, el R equivalente será 10R 21avos. Pero R, según dato, vale 42. Entonces la respuesta será, simplificando, 20 ohms. ¿Ya? ¿Entendido? Aquí alguien me había dado su respuesta amablemente. Muy bien, Gerson. Muy bien. Bien, Gerson, ¿ah? Excelente. Gracias, Eduardo. Gracias, Nicole. Muy bien. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Aprendan ese truquito de redibujar lo que está desordenado, lo ordenamos. Gracias, César. Muy bien. Gracias, Gerson. Seguimos entonces. Aquí. En el circuito mostrado, determine la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la fuente de 30 voltios. ¿Dónde está la fuente de 30 voltios? Aquí. Esto se llama una malla eléctrica. Esta es otra malla eléctrica. Acá hay que usar la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff. ¿Correcto? Acá usamos la ley de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff. Entonces, para ello, vamos a dibujar otro lado el circuito otra vez. Diríamos, solución. Aquí tengo este circuito de 2 mallas. Lo que ves como línea larga y línea corta es la batería. Y la batería tiene como característica su voltaje. Lo que está en ohms es la resistencia. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Entonces vamos a aplicar
la ley de Kirchhoff, que se conoce en circuitos eléctricos como la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice? Sumatoria de voltajes en las baterías igual a sumatoria de voltajes en las resistencias. Este problema tiene dos mallas. Una malla es una conexión cerrada, la malla izquierda y la malla derecha. La malla izquierda y la malla derecha. Entonces vamos a trabajar en la malla derecha. ¿Ya? Pero para aplicar Kirchhoff tienes que saber esto. Escucha bien. Primero, le vas a colocar los signos a la batería. La línea larga representa el polo positivo, la línea corta el negativo. La línea larga, el positivo, la corta el negativo. Predomina la batería de mayor valor, de mayor voltaje. O sea, 30 predomina sobre 6. ¿Qué significa? Es como si 6 no estuviera. Sí está, pero es como si 6 no estuviera. Entonces, la batería de 30 produce corriente saliendo de su positivo. Como este es el positivo, la corriente va hacia arriba. ¿Ves? Esta genera esta corriente que va hacia arriba. ¿Cómo sabe, profesor? Toda batería genera corriente de su polo positivo. Bien, luego esa corriente va por el circuito. Luego esa corriente baja. Ahí está. Entonces, ¿cómo se aplica? Tú sigues a la corriente. Esta corriente va en sentido antihorario. Agarras un punto cualquiera como el de acá y de ahí recorres. Tienes que recorrer el circuito. ¿Ya? Este sentido es antihorario. Entonces vamos a partir del punto P y vamos a recorrer el circuito antihorario. La primera vez es para ir sumando voltajes en baterías. Si voy de P hacia arriba, encuentro 30 voltios positivos. Si voy a la izquierda, no encuentro batería. Si voy hacia abajo, encuentro menos 6. ¿Por qué menos 6? Es que el signo manda. Y aquí termino. Otra vez. Si voy para arriba, primero encuentro menos, luego más. O sea, siempre trabajo con el último signo. Voy de menos a más, más. Acá no hay batería. Y si bajo, voy de más a menos. Me quedo con menos. En el lado derecho se multiplican los I por R. Acá no hay resistencia, acá sí hay, es 3. Entonces sería 3 por I. Acá no hay resistencia y aquí sí hay. Sería 5 por I. Se multiplica la resistencia por la intensidad. Bien, resolvemos aquello y se acaba el problema. ¿Cuánto resultaría la intensidad en este caso? En el lado izquierdo tendríamos 24 y en el lado derecho 8. Simplificando, 3 amperes. Esa es la respuesta. ¿Entiendes la idea? ¿Captaste la idea? ¿Se entendió? ¿Sí? Y si te das cuenta, el lado izquierdo lo han dado por las puras. Eso se llama dato distractor. ¿Ya? Mucho cuidado con los datos distractores. Entendido cómo se aplica Kirchhoff, ¿no? Primero, dibuja la corriente. Si hay dos baterías, te guías de la batería de mayor voltaje. La corriente sale del positivo y recorre el circuito. Cuando se aplica Kirchhoff, agarras un punto cualquiera y recorres. Este voltaje tiene signo positivo y este voltaje tiene signo negativo. Puede ser 30 menos 6. Si aquí hubiera sido menos y más, o sea, entonces hubiese sido la suma. Esa es la duda que tienen muchos postulantes, ¿no? ¿Sumo o resto? Que no quieren aprender el método. ¿Ya? Y así es la vida. Y nosotros los peruanos, y ustedes que son la nueva generación, tienen que cambiar. Aprender método significa ser disciplinado. En el Perú, muchos peruanos, ¿no? Son indisciplinados. Quieren las cosas fáciles. No les gusta procedimiento, ¿ya? Esto de acá es procedimiento. Los países más disciplinados en el mundo son los orientales.
No en vano son potencia ahorita, son muy disciplinados. Cuando escuchan una clase, preguntan, participan y con respeto. Así es. Y cuando fueron al mundial, dejaron limpiecitos los baños que usaron y la tribuna. ¿Ven? Cuidado que China amenaza con ser la nueva potencia a nivel mundial. Así que ya no a saber inglés, sino aprender chino mandarín, ¿no? Ojo que los chinos están en el Perú y han comprado la empresa eléctrica. Ujú. ¿Qué potencia consumen dos lámparas en serie de 30 ohmios y 60 ohmios? Sabiendo que la corriente que circula por la primera es de 2 amperes. Entonces hacemos lo que dice el problema. Sí, sí, mira, cuando tú respondes un problema, ¿no? Cuando tú postulas, tú tienes que responder lo que te preguntan. Parece sencillo, ¿no? Pero hay muchos alumnos que responden lo que ellos quieren responder. Así es. Es como cuando un chico conoce a una chica y le dice, hola, hola, ¿cómo te llamas? Ah, yo estudio en la pre de San Marcos. No, perdón, te he preguntado cómo te llamas. Ah, yo vivo aquí dentro de 4 cuadras. Qué difícil es conversar con alguien que responde lo que quiere responder. Muchos jóvenes hacen eso cuando postulan, a veces queriendo o a veces sin querer. Es decir, no entienden lo que les dicen. ¿Qué potencia consume dos lámparas en serie? Y asumo y multiplico, ya está, y marca, me está respondiendo otra cosa. En cambio, el que entiende dice ya, son dos lámparas en serie. Cada lámpara se representa por su resistencia. Entonces, la primera lámpara tiene 30 ohms y la segunda lámpara tiene 60 ohms. Este sistema recibe una corriente de 2 amperes. Entonces, dice, ya, para que reciba, tiene que estar conectado con un voltaje. El voltaje se representa con un positivo y un negativo. Por el positivo entra la corriente. Esta corriente vale 2 amperes. Bien, pero cuando están en serie, la corriente es la misma, o sea, por acá también pasa 2 amperes. Entonces, te piden calcular la potencia que consumen las dos lámparas. Entonces, las dos lámparas tienen una resistencia total. Acá hay que trabajar con la resistencia total. Entonces decimos cálculo de la resistencia equivalente. Como están en serie, se suman. ¿Cuánto nos sale? 90 ohms. Luego piden la potencia en una lámpara o en una resistencia. Es intensidad al cuadrado por resistencia. Te piden la potencia del sistema. Entonces, la potencia total se calcula con la resistencia total, llamada equivalente. La intensidad vale 2 y R equivalente es 90. ¿Ya está? ¿Cuál será la respuesta? 360 watts. ¿Captó la idea? Muy bien, Gerson. Esa es la idea. 360 watts. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya, capturando la imagen y seguimos trabajando. Capturamos la imagen y seguimos trabajando. A ver aquí. Se muestra parte de un circuito eléctrico complejo. Si el amperímetro ideal indica 2 amperes, determina la diferencia potencial entre A y B. ¿Ya? Determine la diferencia potencial entre A y B. ¿De acuerdo? Entre A y B. Entonces, vamos a analizar. O sea, esto es parte de un circuito. O sea, esto por acá sigue, ¿no? Esto por acá sigue. Pero el problema solamente nos muestra parte de un circuito. Se resuelve igual que hemos hecho los demás problemas. Aplicando serie paralelo
Y luego con un poco de teoría. Mira, solución. O sea, esto es parte de un circuito. Batería de 40 voltios. Resistencia de 5 ohms. Un nudo. Resistencia de 6 ohms. Amperímetro ideal. ¿Qué significa perímetro ideal? Que no tiene resistencia. Es un instrumento que detecta el paso de la corriente, no tiene resistencia. B, A. Entonces acá el voltaje es 40 volts, acá la resistencia es 5 ohms, acá es 6 ohms, acá es 3 ohms, acá es 10 volts. Pero no te olvides que en la batería la línea larga significa positivo y la línea corta significa negativo. Eso es importante. Y el problema nos dice que por acá viene la intensidad. Y el amperímetro está indicando que por acá la intensidad es 2 amperes. Todo esto es dato. Todo eso es dato. ¿Entendido? Todo eso es dato en el problema. A partir de ahí vamos a determinar la diferencia potencial entre A y B. ¿Cómo se calcula? Bueno, son varias maneras, ¿no? La más común es la siguiente. Primero, hay que calcular los voltajes en todos los componentes. ¿Cómo? Primero hay que calcular los voltajes en todos los componentes. Profe, no entiendo. Mira, es que estos dos están en paralelo. Estos dos están en paralelo. Yo te expliqué temprano que cuando estaban en paralelo los voltajes eran iguales. Temprano lo expliqué. Lo hemos usado por lo menos 2 veces hoy. Entonces esto es según los datos. Ahora, ojo, resistencias en paralelo, voltajes iguales. Resistencias en paralelo, voltajes iguales. Resistencias en paralelo, voltajes iguales. ¿Y cómo se calcula el voltaje? ¿Con la ley de quién? De Ohm. ¿Cómo se calcula el voltaje? Con la ley de Ohm. Voltaje es I por R. Entonces, ¿cómo lo calculo acá arriba? La corriente vale 2 y la resistencia vale 6. 2 por 6, el voltaje arriba me sale 12. Acá la corriente vale 3, perdón, la resistencia vale 3 y no sé cuánto vale su corriente. La llamo I. 2 por 6, 12, entre 3, 4 amperes. O sea, esta corriente me ha salido 4 amperes. Ya, entonces, ojito, ojito, ¿eh? Me voy acá a la figura. Acá en la figura, la corriente que he hallado, esta corriente, esta, vale 0,4 amperes. 4 amperes, ya está. Entonces, esta corriente I, que es la que está entrando y se divide en dos partes, ¿ya? Esa corriente I sería la suma de 2 más 4, esa corriente I sería 6. Entonces lo completo acá. Acá pongo 4 amperes y aquí pongo 6. Ya está.
¿Entendido hasta ahí? Ya, disculpen, hubo un problema con la señal, he tenido que cambiarme de lugar de espacio. Perdón, ya. Me estaban siguiendo la solución, ¿no? ¿Sí? ¿Me están siguiendo la solución? ¿Sí? Ya, estábamos entonces, este es un problema de circuitos donde estoy acomodando todo para poder finalmente hallar lo que nos piden, ¿no? O sea,
6 y 3 están en paralelo. Ya hemos usado varias veces que los que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, como la corriente es 2 por el amperímetro y la resistencia es 6 ohmios, el voltaje arriba, de acuerdo a la ley de Ohm, es 12 volts. Abajo debe ser 12 volts. Entonces, 2 por 6 debe dar lo mismo que la corriente I por 3. Entonces, I vale 4 amperes. La suma de las dos corrientes nos dice que por acá está entrando 6 amperes. ¿Ve? 2 más 4, 6 amperes. Ya tenemos todo. Solo nos falta calcular el voltaje en esta resistencia, ¿no? Y el voltaje en esta resistencia. Entonces, ahora vamos a calcular por aquí con la ley de Ohm. Ahora seguimos con la ley de Ohm. Entonces, ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? El voltaje es igual a I por R. Entonces, ¿qué voltaje hay en esta resistencia? Claro, en esa resistencia el voltaje será, en esa resistencia el voltaje será 30 volts. Será 5 por 6, 30. 30 volts. Ahora sí. Ahora, mira, presta atención aquí, por favor. Esto lo pongo acá como una nota. Si tú tienes una fuente de voltaje así, ya sabes que más línea larga menos línea corta, y acá te dicen que esto es 10 voltios, entonces, si acá está la letra A y la letra B, significa que A tiene mayor nivel de energía que B. Entonces, la diferencia potencial A menos B es 10 voltios. A eso se llama fuerza electromotriz. Cuando tienes una resistencia de 5 ohms y por aquí viene una corriente de 3 amperes, según la ley de Ohm, el voltaje debería ser 5 por 3, 15, según la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Yo voy a colocar de frente ese valor, 5 por 3, 15. Ya, pero lo que tienes que entender es lo siguiente. Acá sería 5 ohm. 5 por 3, 15. Tienes que entender que la corriente en una resistencia siempre va de mayor a menor potencial. Entonces, si nos vamos acá en la figura, aquí tengo el punto A y aquí tengo más y menos. Y la corriente de la resistencia va de más a menos. ¿Cuánto es el voltaje aquí? 30 volts. Cuando las resistencias están en paralelo, los voltajes son iguales. Entonces aquí la corriente va de más a menos. 4 por 3, ¿cuánto nos sale? 12 voltios, que es el mismo arriba. Y aquí vamos de más a menos. Entonces, finalmente, para hallar la diferencia potencial, se hace lo siguiente. Observa, vamos a ir siguiendo la corriente desde A hacia B. Comenzamos. Estamos con el potencial en A. Vamos avanzando y vamos de más a menos. Coloco menos 40 volts. Luego en la resistencia voy de más a menos. Siempre manda el último signo. 30. Luego, como los voltajes son iguales, se agarra uno de ellos. Más a menos. 12. Y luego voy de más a menos. 10. Finalmente llegué al punto B. Entonces, la diferencia de potencial, que es una resta, sería todo esto en el otro lado con signo positivo. ¿Cuánto nos daría? 92 volts. Profesor, ¿qué he hecho? He usado simplemente la suma de voltajes. ¿Y cómo lo he hecho? He ido desde A hacia B. Y en este problema todos iban de más a menos, mira. Más a menos, más a menos, más a menos, más a menos. Como están en paralelo, solamente se cuenta uno de ellos porque los voltajes son iguales. Más a menos, más a menos, más a menos, más a menos. Por eso fui restando. La respuesta final será 92 voltios.
Ahora, hay algunos libros y autores que lo resuelven de otra manera. Colocan una formulita. ¿Qué fórmula colocan? Es esta. Ellos dicen el potencial inicial más la sumatoria de voltajes en baterías igual a la sumatoria de I por R más el potencial final. Y lo aplican como yo lo hice. El inicial sería A. Ahora, la primera batería que encuentran es 40, pero como base masa menos es menos 40. Y la otra batería al final es 10 y como base masa menos es 10 negativo. Y acá se multiplican los I por R. El 6 por 5 al principio me da 30 y el 3 por 4 me da 12. Y así se llega al potencial en B. Como usted observa, acá también le sale lo mismo, que la diferencia de potencial es 92 voltios. ¿Ya? Dos maneras entonces de aplicar, ¿no?, la regla de los circuitos. Si hubiese alguna pregunta, por favor pregunte, si no, seguimos avanzando. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Seguimos avanzando entonces. A ver acá, ¿qué dice? La intensidad de la corriente eléctrica varía a través de un conductor según I2T más 5. T en segundos y en amperes. Determine si puede la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección recta del conductor desde 1 segundo hasta T igual 2 segundos. Entonces vamos a resolver el problema. Mira. Aquí colocamos solución. ¿Qué cosa colocamos aquí? Solución. Un circuito, este es un conductor, ¿ya? Claro, es parte de un conductor más amplio. Es parte. Por ese conductor viene la corriente eléctrica. ¿Qué significa que viene la corriente eléctrica? Que por el interior se están moviendo las partículas con carga. Entonces, esta intensidad es carga entre tiempo. Y esto se llama corriente continua. Pero en el problema, la corriente no es continua. Es una corriente variable. Entonces, esto que he usado arriba no sirve. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando la corriente es variable? O sea, cuando la corriente es continua y me piden la cantidad de carga, multiplico intensidad por tiempo. ¿Cómo sé que es variable? Por el dato, porque dicen que I es 2T más 5. ¿Ven? 2T más 5. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se grafica. ¿Cómo se grafica? Eso es, se construye una gráfica. Acá viene la gráfica de la intensidad y aquí viene la gráfica del, perdón, los valores del tiempo, los valores de la intensidad. Esta gráfica, según los entendidos en matemática, es la ecuación de una recta. Entonces yo grafico esa recta. Así es. Para t igual 0, la corriente vale 5. Quiere decir que la recta parte de 5. Ahí. 5 amperes. La corriente está en amperes. Y el tiempo está en segundos. Se nos piden evaluar desde 1 hasta 2. O sea, acá es 0, acá es 1 y acá es 2. T igual 1, colocas acá T igual 1. Y de 1 sería igual a 2 por 1 más 5. Esto sale 7 amperes. Acá tenemos 7 amperes. Y de 2 será 2 por 2 más 5.
¿Cuánto es esto? 9 amperes. 9 amperes. Entonces, en este tipo de corrientes variables, ¿cómo se saca la carga, profesor? Me dicen de 1 a 2. Bien, en primer lugar, acá hay una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Cuando la corriente es variable y usted tiene gráficas, la propiedad dice que la carga es al área. Esta es la propiedad que vamos a usar aquí. ¿Y qué área, profesor? Es entre la gráfica y el tiempo, entre los valores indicados. ¿Qué valores me han indicado? Entre 1 y 2. Me han indicado entre 1 y 2. Entonces, saco el área, esta es la gráfica y el tiempo, entre 1 y 2. O sea, este es el área que vamos a calcular. Esta figura se llama trapecio. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Bueno, es la base menor más la base mayor sobre 2 por la altura. Pero eso es cuando tú ves al trapecio así, ¿no? En el problema, el trapecio está apoyado en la altura. O sea, la base menor es 7, la base mayor es 9 y la altura es 1. Entonces será 7 más ¿quién? Más 9 entre 2 por H que vale 1. Entonces respuesta 8 coulombs. Porque la carga se mide en qué unidad? En coulomb. ¿Lo entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Bien.